Buenas a todos. Bueno, al final voy a seguir con los temitas de JavaScript que dije que iban a estar buenos repasar como para poder implementarlo en React. Así que voy a empezar con el temita de Spread Operator. El spread lo que nos va a permitir va a ser expandir o extender el contenido de un array o de un objeto en algún otro lado en el que lo necesitemos. La sintaxis que va a tener y la que vamos a identificar de que se está usando un spread van a ser los tres puntitos. Vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo haríamos unas cosas y cómo lo hacemos con el spread. Por ejemplo, yo tengo acá un array de números al cual le voy a querer agregar algún número, entonces nosotros estamos acostumbrados a hacer cosas como esto. Hago un push y le agrego un número, obviamente esto va a decir 1, 2, 3, 5, como ya vamos a esperar que pase, y ahí tenemos 1, 2, 3, 5. ¿Qué hice en este caso? Algo a tener en cuenta. Esto se me va a estar subiendo cada rato, pero bueno. Cada vez que yo esté haciendo un nuevo push, en este caso, estoy modificando mi array original, o sea, mis datos. Algo que quizás van a ver la diferencia es que el spread no lo va a hacer. Vamos a ver qué onda, cómo agregamos datos a esta lista de números con el spread. Vamos a borrar esto. ¿Yo qué podría hacer? Podría hacerme un nuevo arreglo. Vamos a poner nuevo array, no, vamos a poner números 2. Así no nos empecemos a mezclar con los nombres. Vamos a poner números 2. Le voy a decir que es un array y ahora vemos por qué. Yo si no le pongo esto, no puedo directamente poner puntito, 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 números. ¿Por qué? Porque como dije, esto me expande el contenido del array. O sea, que cuando yo lo utilice, lo que me voy a estar trayendo no va a ser el array que tiene 1, 2, 3, sino que me voy a estar trayendo 1, 2, 3, así solito. Entonces yo le tengo que decir a dónde va a estar contenido esa lista de números. Entonces, si yo hago acá números, y ahora vamos a ver qué onda, voy a hacer dos console log. Uno que me muestre cómo quedó números 2. Y en otro, para que veamos este detalle, voy a poner números igual, 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 números 2. A ver qué nos dice. Hoy vamos a ejecutar esto y vemos números 2 es 1, 2, 3, como viene de números. Ahora, cuando yo compare números con números 2, me tira que es false. O sea, no son iguales. Por más que tienen el mismo contenido, no son iguales. Y vamos a ver qué pasaría en el caso en el que yo haga const números 3 igual y voy a poner números. ¿Qué pasaría en este caso? Voy a copiarme este, le voy a cambiar acá, así lo hacemos más fácil. Y vamos a ver qué pasa en ese caso. Ahí vemos una diferencia muy importante. En el caso en el que yo utilicé el spread operator y me traje el contenido que tenía este array de números, cuando yo comparo a ver si, aunque tengan el mismo valor, son iguales o son diferentes, por lo que vemos acá me dice que esto es false. Son dos cosas distintas. Pero en el caso en el que yo hice, vamos a borrar esto, así no molesta y nos deja ver bien. En el caso en el que yo hice esta constante que va a ser igual a números, acá me dice que esto es true. Y esta es una gran diferencia. Yo en números 3 estoy creándome una referencia a números. Y en el caso de arriba yo estoy haciéndome una copia de números. Entonces, ¿en qué va a cambiar esto? En que, por ejemplo, si yo agarro acá, en los dos casos, ahora en números 2 yo quiero agregarle que atrás de todo tenga un 4. Y que adelante tenga un 0. Ahora, en números 3, quiero agregarle ese 4 con un push. Hago números 3, punto push, y le voy a agregar un 5. Uy, ¿qué hice? Cerré la pestaña. Le voy a agregar un 5. Vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a borrar esto. Esto ya vimos que uno es true y otro es false. Y vamos a hacer un console log de números, que es este. Un console log de números 2. Podría ponerlos todos juntos y separarlos, pero bueno, lo voy a hacer así, ya fue. Y números 3.
Vamos a mandar. ¿Cómo vemos? Números, que es 1, 2, 3. Ahora dice 1, 2, 3, 5. Al igual que lo dice 1, 2, 3, 5 el array 3. Y el array números 2 dice 0, 1, 2, 3, 4 y no tiene el 5. Por lo que nosotros estamos viendo acá, estamos metiéndonos con un temita de mutabilidad e inmutabilidad. ¿En qué caso estoy mutando los datos? En el caso en el que yo hago una referencia. Yo hago un array que hace referencia a números y todo lo que yo esté haciendo dentro de números 3 va a estar impactándose en números, porque es una referencia. En todos los casos en los que yo esté utilizando números 3, en realidad estoy utilizando números. Entonces, todo lo que modifique acá se va a modificar allá. Y eso hay que tener ojo, porque no está bueno en muchos casos estar mutando los datos. Entonces, ¿qué es lo que nos da como una extra que nos sirve a nosotros el spread operator? Que vamos a tener cuidado con esto. Nosotros cuando creamos nuestros números 2 y utilizamos el contenido del array de números, lo que nos creamos fue una copia. Todo lo que le hagamos a este nuevo array no va a tener ningún impacto en el array de números. Entonces, yo saco todo esto y hago esto, lo vamos a ver con más clarito en la consola. Ahí vemos que solo modifico lo que haga en números 2. Números queda intacto. Hay que tener un detalle con el spread, es que esto sirve en un nivel. Por ejemplo, en los casos en los que yo tenga un objeto adentro y no un string o un número, ahí vamos a tener que tener otro cuidado, porque una cosa es estar dentro del array y otra cosa es estar dentro del objeto con sus atributos y sus valores. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, lo voy a explicar en otro video para que no sea tan largo. Pero bueno, acá ya tuvimos un par de ejemplitos. Este lo voy a dejar con referencia, así queda por si a alguien le interesa ir practicando. Era const números 3 va a ser igual a números. Ahí está, esta era la referencia. Hago referencia a números, hago una copia de números. Bien, ahora vamos con el otro ejemplito de los arrays. Por ejemplo, como vimos acá, tenemos un array del 1 al 3 y otro del 0 al 4. Lo que yo puedo hacer es agarrar y concatenarlos de una manera sencilla. Si dijimos que los 3 puntitos lo que hace es traerme el contenido de lo que hay ahí, voy a hacer puntito, puntito, números. Y miren qué pasa si no pongo los puntitos, perdón. Lo vamos a ver. Vamos a poner un console log acá. Vamos a poner concatenar arrays. Y vamos a ver qué pasó. Clear. Miren qué pasó. Cuando yo no le puse los 3 puntitos, me estoy trayendo el dato completito. El tipo de dato de acá es un array, que adentro tiene números, pero es un array. Entonces, cuando yo no le pongo los 3 puntitos, me estoy trayendo todo. Y entonces acá ya tengo algo que tiene más de un nivel. Tengo un array adentro de otro y yo no quiero eso. Entonces acá le agrego los 3 puntitos. Y ahora ya tengo un array concatenado de una manera mucho más sencilla. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Y qué tiene de bueno el poder usar los 3 puntitos? No solamente para verlo. Por ejemplo, en la función esta de MathMax, los que la conocen, y si no, para los que no los conocen, lo que hace es, nosotros le damos de comer unos numeritos y nos va a tirar cuál es el mayor. ¿Qué va a pasar cuando yo agarre y del 1 al 3 agarre y le paso la referencia a números? Vamos a ver qué pasa. Me dice not a number. ¿Por qué? ¿Yo le di números a MathMax? No, le di un array que tiene números y no soporta eso porque necesita solamente números. Entonces, en este caso, el spread operator es muy bueno porque me da solamente el contenido. Entonces, en este caso, si yo lo paso con los 3 puntitos, efectivamente me va a decir que el mayor es el 3. Así que ese es otro lugar donde se puede aplicar que está bueno. Ahora seguimos con tema de strings. Es básicamente lo mismo. Si yo hago un console log de comidas y un console log de comidas, la diferencia va a ser que uno me va a hacer
un array con el contenido y el otro va a ser solamente su contenido de las 4 palabritas. Ahora, lo voy a borrar, así no me queda lleno de console log, que después me hagan problemitas. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, agarro un array con strings y lo meto con un spread adentro de un objeto? Porque dijimos que podíamos extender contenidos de arrays y objetos. Bueno, vamos a ver qué pasa en este caso. ¿Qué es lo que hace? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, los objetos necesitan clave-valor. Entonces, si yo le estoy pasando acá un array que tiene un string, otro string y otro string, ¿qué va a hacer? ¿Dónde va a estar la clave? ¿Dónde va a estar el valor? ¿Cuál va a ser el que tome cada uno? Así que vamos a hacer acá objeto comidas y vamos a ver qué es lo que sucede. Como vemos, lo que pasa cuando nosotros le mandamos un array de strings con el spread va a ser que el índice de cada uno de estos strings va a formar la clave y luego el string que nosotros efectivamente le mandamos va a ser el valor. Así que también podemos hacer esto. Ahora vamos a ver ejemplos con objetos. Yo acá tengo un objetito que es una persona que tiene nombre y apellido. Lo que voy a hacer va a ser extender en InfoAlumno, me voy a traer la información de esta persona y lo que vamos a ver es qué pasa cuando, por ejemplo, le mando cosas de más. Nosotros vimos que con los números, si yo le hago coma y algo, me agregaba ese número a ese array que yo estaba creando. Bueno, yo ahora me estoy creando un objeto que me va a traer estas cositas y en el caso en el que yo quiera decir, ahora como es una info de alumno, quiero decirle cuál es su carrera. Y vamos a poner acá, no sé, ingeniería. Ingeniería. ¿Qué pasa en el caso en el que yo le escriba esto? Como seguramente van a intuir, ay, nunca hice un console log, medio difícil que se vea. Vamos a poner info alumno. Como ven, nombre Gastón, apellido López y me agregó el atributo carrera ingeniería. Eso está bueno, porque si de repente yo tenía, por ejemplo, en el donde yo trabajo que hacen lo del e-commerce y de repente vienen con información de un producto que de repente ahora tiene que tener un atributo nuevo, como por ejemplo cantidad de producto, porque un producto no tiene el atributo cantidad en sí mismo, pero cuando se transforma en un producto a vender, ahí puede ser que sí necesitemos el atributo cantidad. Entonces, esta es una muy buena forma para agregar atributos que no existían dentro de ese objeto. Entonces, yo le agregué acá, ingeniería, me la agrega. Ahora, ¿qué pasa si yo de repente agarro y le mando un atributo que sí existía, como por ejemplo, nombre? Hago nombre y a Gastón ahora le pongo Gastón Elías. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Vamos a dejar eso. Como ven, cuando el atributo sí existe, lo que va a pasar es que va a tomar el valor de la última declaración hecha. Entonces, antes se llamaba Gastón, pero yo acá lo volví a renombrar y ahora es Gastón Elías, apellido López y la carrera ingeniería. Entonces, nosotros podemos ver cómo de la misma manera que con los arrays, yo puedo agregar atributos y darle su valor y lo vamos a ver reflejado, justo me tocaron el timbre, lo vamos a ver reflejado de la misma manera que con nuestro array de números. Así que esto está buenísimo, lo podemos aplicar justamente en el proyecto que hay que hacer. Lo que hay que tener ojo es lo que voy a explicar en el próximo video cuando tenemos varios niveles en los cuales nosotros tenemos que modificar cosas. En el caso de los objetos dentro de los arrays, vamos a tener que hacer otra cosita justamente para no sobreescribir los datos, para no usar para no mutarlos, ¿sí? Para trabajar de manera inmutable. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.